Bueno, hola amigos y amigas de YouTube, ¿cómo están? Espero que estén muy pero muy bien. ¿Sabes lo que me pasó? Estaba sentándome a grabar y tenía el mate acá al lado y se me cayó todo el mate arriba de como la especie de cartulina que tenía. No era una cartulina, no sé cómo se le llama, pero era una cartulina especial. No, no es cartulina. Bueno, así que puse un mantel improvisado para poder grabar el video, así que, porque si no lo grabo me muero, porque lo quería rehacer. Así que bueno, hoy por hoy van a ver un fondo diferente. Me tengo que mandar a hacer como... Creo que lo voy a tener que mandar a hacer porque estuve mirando en varios lados y no consigo el tamaño que yo quiero para el escritorio, como de algún fondo. Eh, Así que bueno, que sea tipo un individual, pero tiene que ser más grande que un individual. Bueno, veremos qué sucede. Bueno, vamos a hacer un tema que sé que es re interesante para ustedes, que es que les interesa sobre todo a los fans y todo, es el tema de, bueno, ¿qué pasó con Martina Stoessel, o sea, Tine Stoessel? Todo el tema de Marcelo Tinelli, Rodrigo de Paul, Alejandro Stoessel, Camila Holmes, bueno, vamos a empezar a ver cómo está Martina Stoessel o Tine Stoessel. Entonces, cómo está hoy y después vamos mirando a ver qué sale. ¿Cómo está hoy entonces Martina Stoessel? Emocionalmente, anímicamente, todo. Bueno, etapa de disfrute, ¿eh? O sea, más allá de todo, es como una etapa de cambios, de disfrutes, de movimientos. Esto era algo igual que se veía venir para ella. Muchos cambios que por ahí son cambios un poco forzados, ¿no? O que se sienten como que la vida te mueve de un lugar, te saca de un lugar. Igual esto creo que es bastante obvio y evidente porque ella está pasando, acá tengo sus datos, digamos, ella está pasando ahí, digamos, estuvo pasando el tema, está pasando el tema de los eclipses, el nodo norte lo está teniendo en su sol, sobre su sol. A ver, vamos a hacer así, porque sí, porque sí, porque sí. En su sol, entonces está como con muchos cambios. Yo creo que durante mucho tiempo se rehusó a hacer muchos, no sé si cambios, pero como a prestar atención a ciertas cosas. Yo les decía esto a ustedes de la bola de nieve, que creo que se lo había dicho en un video, no sé si estoy loca o qué puede ser, pero no sé por qué se me viene eso que se le había dicho. Cosas, o sea, situaciones que ella tenía que vivir, que tenían que volver a ella para volver a darle otro sentido, ¿sí? Esta es la típica cosa de cuando tenemos un retorno de la vida por este lugar, es como que la vida nos pide que hagamos ciertos cambios y que nos hagamos cargo de ciertas cosas, ¿no? Eh, a veces, como les digo, esto es un resultado, lo que le pasó a ella o estuvo atravesando, sí, porque la verdad que no la pasó bien, tuvo situaciones de mucha angustia, ansiedad, el hecho de sentirse como presa, acorralada de una situación o de un estilo de vida y el miedo de no poder cambiar, ¿no? Porque es raro esto de lo que le sale, el miedo de no poder cambiar. Yo creo que esto tiene que ver con durante mucho tiempo manejarse de cierta manera, de cierta manera en la vida y pretender y no hacer el trabajo, o sea, no tomar conciencia, no tener una toma de conciencia de las cosas. Cuando no nos damos el típico, cuando no nos damos el tiempo para hacer el duelo y para ver hacia dónde queremos ir, quiénes somos, el no tomarse el tiempo para pensar, esto es lo que estoy haciendo, realmente se alinea a quien yo soy o quien quiero ser o a mi verdadero yo, ¿no? Entonces fue como que la vida tuvo que ponerla ante la situación de que ella se tenga que hacer cargo de sí misma y de ciertas cosas que obviamente hay cosas que a ella no le gustaron, hay cosas que a ella no, que ella se dio cuenta de ella misma que no fueron lindas, que fue justamente la parte de la sombra. El tema acá que también nos lleva a hablar de un tema que es el tema de la victimización. ¿Cuánto yo me victimizo ante esta situación y cuánto yo me hago responsable de las cosas, ¿no? Porque una de las cosas que la vida le pide y que ella, fíjense, lo siente como algo muy duro de hacer o de tomar conciencia o de por lo menos de vibrar o encarnar con eso, es el tema de la toma de conciencia, hacerme responsable de las cosas que hago, de lo que digo, de lo que pienso y de cómo eso también afecta en mi alrededor, ¿no?
Una cosa que a ella le hizo muy bien y creo que la recuperó o le dio como una esperanza o una oportunidad es el tema de poder, el poder verbalizar, el poder decir, no, el poder decir las cosas, ¿sí? El poder poner en palabras es como una apuesta de valor para ella misma ante la gente, ¿no? Y el poder romper con esto de, bueno, me muestro vulnerable, me muestro como soy, pero a la vez siento que las cosas no están cambiando, ¿sí? La verdad que va a ser un proceso bastante largo, pero va a ser un proceso que la va a encontrar con su mejor parte, ¿sí? Siempre cuando, yo siempre, bueno, a ustedes que les gusta, o sea, va a ser un proceso que muy importante en su vida, largo y que la va a hacer encontrar con la mejor parte de ella. Yo creo que es un proceso donde a mí me gusta decir que es como que el alma está tomando, va como moldeando a la personalidad, ¿no? Si lo dejamos. Ante estas situaciones, que son situaciones básicas que siempre pasa de una situación, siempre cuando salen estas dos cartas, siempre, pero les digo a ustedes que quieren saber el tema de las interpretaciones de las cartas, a mí me encantan estas dos cartas porque son dos cartas que cuando están acompañadas nos hablan de tener paciencia, quédate donde estás, fíjate cómo estás pensando, qué estás pensando, cuál es tu percepción de vos y de tu vida, que la vida sola se va a encargar de limpiarte el camino y de mostrarte por dónde tenés que ir y qué es lo que tenés que, qué zapatos tenés que sacudir, ¿no? Si tengo, por ejemplo, un placar lleno de zapatos, sé que tengo que sacudir un zapato, pero no sé cuál, bueno, me quedo parada y espero. Porque muchas veces lo que uno tiende a hacer es querer moverse. Ante una situación desesperante, uno quiere moverse, quiere hacer cosas, y acá lo que nos dicen es, no hagas, o lo que le dicen a ella, no hagas, tené paciencia, confía en vos, confía en tu instinto, confía en la vida, que la vida te va a llevar hacia ese lugar donde vos tenés que ir, que es un lugar completamente opuesto, fíjate vos, completamente opuesto a este 5 de oros, ¿no? Venía en la compañía de una luna que nos habla de cosas que quizás estaban en el inconsciente que salen a la luz, ¿no? Y cosas que no nos gustan, cosas que nos hacen sentir vergüenza de nosotros mismos, ¿no? Y es todo este proceso que ella estuvo pasando, muy interesante la verdad. Pero ante todo, siempre con la carta de la templanza sabemos que venimos acá a aprender, a experimentar y hay cosas que toman tiempo, no, el conectar toma tiempo, pero también es importante saber que para llegar al lugar que queremos llegar hay algo que tenemos que pasar primero. Hay una prueba, se nos pide paciencia, ¿sí? La verdad, muy interesante, muy interesante. Voy a tirar a ver un arcano mayor para ver qué tal su año. ¿Cómo va a estar el año de Martina? Esto es el... Es que si no había... Cuando ella conecte con ella misma, digamos, su año, le saqué un arcano para el año, cuando ella conecte con ella misma, este es uno de los arcanos más lindos que te pueden tocar porque es un arcano sobre todo de abundancia, ¿sí? Abundancia, pero no hablamos de abundancia económica, abundancia en el ser, conectar con tu propia abundancia, con tu propia valía y desde esa valía poder encarar la vida, ¿no? Seguramente, y te los digo, bueno, vamos a mirar ahora si quieren, se viene una nueva etapa en lo laboral. Con una, Martina, esto es el diferente, ¿no? Diferente con otra impronta. Vamos a ver cómo están las cosas con Rodrigo de Paul. Porque me preguntaron, que yo voy a tratar de tirar un poquito de todo para que no sea tampoco tan larga la tirada, pero sí un poco basándome en Tini Stoessel. ¿Cómo entonces están las cosas entre Martina Stoessel y Rodrigo de Paul? Bueno, ante la pregunta, ahora voy a hablar del tema de Camila Holmes porque ya estoy recibiendo algo. Pasa que, claro, hay una decepción muy grande, ¿sí? Porque hay una decepción muy grande. Ella se sintió... ahí está el tema de ella es que ella se ve a ella misma como una víctima de las circunstancias. Y la vida lo que le está diciendo es, tenés que hacerte cargo. Y esto no quiere decir que ella sea ni mala persona,
ni una persona a la que hay que juzgar. No, 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 no. Simplemente es una persona que está aprendiendo. A ver, yo aprendo a caminar. En el proceso de aprender a caminar me voy a caer muchas veces, ¿no? Entonces, la vida lo que le está diciendo, o sea, ella hay un enojo porque ella siente que sin darse cuenta, o ella lo ve de esa manera, ¿no? Sin darme cuenta estoy metida en el medio de este embrollo, me metieron en un embrollo donde yo fui la que quedé mal parada. Mi nombre fue el que peor quedó parado dentro de esta situación, ¿no? Y hay que cambiar la perspectiva, decir, ok, yo no fui consciente de algunas cosas, o quizás algunas personas tuvieron como palabras conmigo que no fueron leales, no fueron ciertas, y yo compré todo lo que me vendían sin desempaquetar eso que me estaban vendiendo, ¿sí? Sin comprobar lo que me estaban vendiendo. Y es un poco lo que vienen a decirle, ¿no? Ellos siguen teniendo comunicación, siguen teniendo contacto. Lo que pasa es que hay cosas entre ellos que hay que, hay que zanjar, hay como diferencias que hay que zanjar. Y yo les digo, yo la siento a ella que está como, no es enojada la palabra, pero está encontrándole la vuelta a darle el sentido a todo lo que pasó, ¿no? Porque fue muy rápido, fue muy intenso, fue algo que en su momento a ella la llevó a un lugar de mucha adrenalina, de mucha como felicidad, y que fue como cuando uno tiene ese éxtasis que después eso cae, una cuestión así, ¿sí? Más o menos sería eso. Y no entiende cómo pasó de una cosa a la otra, pero fíjense eh, cómo ella puede, me gusta esto porque es como ella puede dar vuelta a esto. Y si yo, a ver, si, por ejemplo, cuando uno lee el tarot, solamente lee el tarot desde el punto de vista teórico, ¿no? Si yo cambio el lugar de las cartas, sin lugar a dudas, el mensaje que me van a dar a mí las cartas van a ser diferente, ¿sí? O la interpretación desde el punto de vista teórico va a ser diferente. Bueno, la vida lo que está diciendo ella es, hace de cuenta que yo tengo la posibilidad de hacer un cambio de cartas, ¿no? Y ese cambio de cartas me va a dar la posibilidad a mí de cambiar el juego. Es lo que la vida le está diciendo. Ahora vos, cambiando tu perspectiva y tu mirada hacia vos, vas a poder hacerlo. Yo siento que ella también pasó por este proceso porque es como que en algún punto necesita redimirse. Es como si fuera que ella siente que se siente muy culpable, se siente víctima de circunstancias, pero que la vida le dice no. Ocupaste proceso, ocupaste tiempo para vos conectar con vos y ver cuál es tu parte, pero no te sientas víctima ni presa de tus circunstancias ni de lo que hiciste o lo que no hiciste, ¿sí? Yo creo que se dé una charla, creo que las cosas entre ellos están abiertas, creo que las cosas no se terminaron, pero creo que ella también, y él sobre todo es una persona muy, hoy es como que aunque ella sea más chica que él, creo que es más chica que él, a ver, sí, es más chica que él es del 94, del 97. Hoy, por todo el proceso que ella pasó, la llevó a estar mucho más madura al lado de él, por un lado. Segundo, él es como que no la suelta todavía o no termina, siempre está como ahí rondando. Y eso también a ella un poco, le pone un poco nerviosa porque es como, y bueno, pero ¿qué pasa? ¿Qué quiere? No, ¿qué quiere? ¿Qué no quiere? Y bueno, y también creo que en un futuro van a poder sentarse a conversar o van a poder sentarse a ver ciertas cosas para poder cerrar, porque hay un cierre que quedó pendiente, ¿sí? Hay un cierre que quedó pendiente entre ellos. Lo que pasa es que los veo como que están en distintas sintonías, eso es lo que siento, están como en distintas sintonías. Voy a mirar en el Lenormand nomás, a ver qué sentimientos tiene Rodrigo de Paul. Ay, hacia... Bueno, si partimos de la base que estos son los sentimientos de él y estos son los sentimientos de ella, es como que ella tiene cosas pendientes. Hay cosas pendientes que hablar, hay cosas que decir. Y sin lugar a dudas, él fue una persona muy importante y ella todavía no está pudiendo ver esto que yo les digo, pero ya lo va a poder ver seguramente. A veces nos cuesta por ahí. Hoy me dijo mi psicólogo algo que es muy cierto. Me dijo, no te apresures tanto porque a veces hacer el clic
lleva más tiempo de lo que la gente cree, lleva más proceso que lo que la gente cree. Y es cierto, ¿viste? Es como que queremos hacer el clic ya o terminar de encontrar la vuelta a las situaciones en el ahora. Y capaz que no es el momento todavía, ¿no? Así que se me viene eso, creo que importante con respecto a esto o a lo que ella le quiere encontrar el sentido, ¿no? Siempre cambiando la perspectiva podemos sacar cosas que no sean más redituables y basta de darnos con un azote, ¿no? Cuando hacemos lo que podemos, pero también hacernos responsables, ¿sí? Ok, me hago responsable, cometí un error o no fui del todo astuta o no, o confié de más, o quizás me dejé llevar por mi ego, tuve situaciones que me dejé llevar por mi ego y no pude ver la realidad. Hoy, desde otro lugar, lo puedo ver, me perdono, agradezco y sigo adelante. O sea, no me quedo con eso, porque es como que ella pareciera que se queda. No obstante, el sentimiento es muy fluctuante. Y con respecto a él, siento que él siempre está, ¿no? Siempre está, pero nunca termina de estar del todo. Va y viene, va y viene, va y viene, y nunca termina de estar del todo. Y no hay como un sentimiento en concreto, sino que creo que hay ganas de poder comunicarse, conectar, de poder hablar. Hay una necesidad muy grande de poder hablar, de sentar las cosas en claro, más que un sentimiento, ¿sí? Bueno, vamos a ver. Eh, 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 ¿Qué le pasa a Martina Stoessel? O sea, ¿cómo están las cosas entre Martina Stoessel y Marcelo Tinelli? Bueno, no, claramente las cosas no son no tienen la mejor perspectiva. Yo creo que ella tiene una concepción de Marcelo Tinelli muy como si fuera un traidor, ¿sí? Como si fuera un traidor y como si fuera alguien que hace lo que sea por poder, y esto es la visión que tiene, ¿eh? Hace lo que sea por poder y por dinero, ¿sí? Y que quizás él fue el causante, fíjense esto, ¿no? Quizás él fue el causante de que el padre sea una persona que tenga inconvenientes, digamos, o que quizás ella siente que el padre no volvió a ser el mismo. Yo les digo esto, lo que el padre no volvió a ser el mismo desde que tuvo este inconveniente. Es como que hay algo que se rompió y en algún punto le echa la culpa de ese rompimiento a esta persona, ¿no? Porque ella siente que su casa, su vida no fue la misma, pero el tema es que acá hay que aprender a ver también, como les digo, es como que están como muy miremos las cosas de otra manera, ¿no? Que las cosas de repente tenían que ser así y que no todo, que la gente puede cambiar de opinión y que no toda la gente opina o ve las cosas como las ve ella, ¿no? Siento que la mamá y el papá de ella fueron como personas muy protectoras hacia ella y fueron como personas que ante todo intentaron acumular y quizás no estuvieron del todo de la forma en la que ella hubiese esperado por este dolor, ¿no? Pero sí, creo que también utilizó, no sé, no digo que utilizó, pero viste cuando vos encontrás una brecha y como que matás dos pájaros de un tiro. Bueno, este tema que había salido, que ella le dedicaba a Tinelli, qué sé yo, fue como que también encontró la vuelta para darle un sentido a todo, ¿no? Es como si fuera que viejas heridas están despertando y que tienen que ver con cosas no sanadas, con cosas de la familia no sanadas. Y yo siento que hay cosas que se le culpa o que se le quiere endosar a Marcelo Tinelli, que yo no digo que sea, no estoy acá defensora de nadie, pero que se le quiere endosar a Marcelo Tinelli, que son cosas que no tienen que ver directamente con él, sino que no son personales. O sea, hay que dejar de tomarse las cosas tan personales, ¿sí? No todo tiene
el color que ella cree, ¿sí? O no todo es hacia una persona, ¿sí? Las personas, a ver, toman decisiones y esas decisiones son decisiones que te pueden llevar para un lugar o para otro, ¿sí? En este caso, el padre quizás tomó una decisión que no sea la más correcta o no, no lo sé, pero sin lugar a duda lo llevó a un lugar quizás no tan, un lugar de poder, pero un lugar no tan, no tal, digamos, relacionado con el deber, no, con el deber ser o con lo que se esperaba de él como se creía, ¿sí? Bueno, vamos a ver, pero sí, las cosas no están del todo bien. Vamos a ver Rodrigo de Paul, cómo están, bájate, no, quédate ahí. ¿Cómo están las cosas entre Rodrigo de Paul y Camila Holmes? Como para ver así por arriba. Bueno, pasa que Camila Holmes es como que todavía no lo termina de superar. Es como que ella siempre lo tiene ahí, lo tiene presente y siempre o sea, es como que no terminó de sanar y es como que siempre le presta atención, o sea, está pendiente de la vida de él, está como buscando, pareciera, no sé qué es lo que está buscando, pero parece que está buscando, como que compara, es como me pongo en pareja con otra persona y comparo, busco a alguien que tenga algunas características similares, pero porque no puedo olvidar a esa persona, ¿no? Y yo creo que ella tiene muchas, sigue con mucha bronca y mucha rabia y con cosas que para mí, ella internamente, sí, no lo digo creo que internamente tiene que hacer un trabajo por ahí un poco más profundo, me parece a mí, por lo que veo acá, para dejar de comparar tanto, ¿no? De todas formas, siento que sí, este vínculo nuevo que ella tiene la acompaña y está presente siempre, pero también está presente siempre el miedo, que es lo que yo les digo, cuando uno, este miedo de que me vuelvan a hacer lo mismo, ¿no? Y estar como siempre a la defensiva. Y a él, que él es como que está haciendo lo suyo, ¿sí? Él está viviendo su vida, él no le interesa, o sea, no es que él es como que ya está, ya te superé, ya sigo con mi vida, y lo único que quiero es disfrutar, ¿no? Él es como que él piensa en disfrutar y en vivir la vida. Sí tuvieron quizás un momento de mejor diálogo, hoy quizás no sea el mejor de los diálogos, porque aparte ella siempre le está pidiendo algo más, o él lo ve de esa manera. Ay, parece que me estoy poniendo en defensa de Paul, literal, pero no es lo que me sale. ¿Cómo es? Es lo que me sale, la verdad. Pero sí, es lo que me sale. Es como que él siempre siente que ella siempre está pidiendo algo más. Y dice, bueno, pero vos también, no tengo por qué estar bancando todo. Y también en algún punto es como que ella siempre le reclama, ¿no? Le reclama. Por eso le digo el tema del trabajo interno, que por ahí estaría bueno si lo puede concretar. El chico este nuevo con el que ella está, el chico este nuevo, ojo porque no digo manipulador, pero digo manipulador con medio ojo, pero manipulador. También fiesté, o sea, por eso no todo es lo que parece, no todo es lo que parece. Por eso ella está tan atenta también, ¿no? Sí. Pero bueno, yo creo que sí. Yo creo que no va a durar mucho más el romance de ella con este chico, con el nuevo. Ojo ahí. Ojo porque no es todo lo que parece. No es todo lo que parece y ella está volviendo a repetir la misma historia. Obviamente sin Tini en el medio, pero sí repitiendo el mismo patrón. Y esto va a salir a la luz.
va a salir a la luz. Va a salir a la luz y van a tratar de esconderlo, pero va a terminar saliendo a la luz como un rumor o algo, ¿sí? Como van a decir, bueno, estamos como en un impasse. Yo lo veo así, como estamos en un impasse. Y después como que salen los motivos a la luz. No es que va a salir a priori con el impasse a la luz, ¿no? Por lo que se ve acá en esto. Sí. Sí. Es como que ese patrón de... pero bueno, son aprendizajes, son experiencias y no todo lo que brilla es oro. ¿Mm? Pero sí, entre ellos está difícil porque hay siempre un querer, él quiere manipular a su manera y ella a su manera, digo, con Rodrigo de Paul, ¿no? Porque encima tiré por Rodrigo y Camila, me sale el chico nuevo de Camila Home, nada que ver, que no me acuerdo el nombre. Yo había hecho una tirada de él, ¿no? Me parece que sí, cuando ella empezó a salir con él. Bueno, no me acuerdo qué había dicho, pero seguramente ustedes se deben acordar que están por ahí más pendientes. Ojo porque esto va a salir a la luz, Sí, va a salir a la luz, sí. Y ya les digo que cuando piensen que va a haber una tregua legal entre Camila Holmes y De Paul, no es así. No es así. No es así. No. Esto sigue y tiene para rato, porque hay heridas que no sanan. Si no sanan, no hay posibilidad de cicatriz, de cicatrización. Bueno, grabé un montón. Iba a grabar menos, pero bueno. Bueno, amigos y amigas de YouTube, gracias. Y bueno, veremos a ver qué próximo video. Les quería hacer este video porque me pidieron un montón. Y pues también es un tema que está como saliendo en todos los medios y tal. Así que, bueno, espero que estén muy, pero muy bien. Y bueno, gracias por mirar el video. Que estén muy bien.